Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que la verdad ha dado mucho de qué hablar. Se llama Valientes e Imperfectas de Resmaa Saujany. Hola. Sí, un libro con una premisa que creo que nos toca a muchísimas personas. Totalmente. La idea central es algo que resuena de una forma casi universal. A las niñas, desde chiquitas, se nos enseña a buscar la perfección. La niña buena, sí. Exacto. La que saca 10, la que no molesta, la que se porta bien. Y a los niños, en cambio, se les anima a ser valientes, a que se arriesguen, a que se caigan, a que lo intenten otra vez. A ser ruidosos, a explorar. Justo. Y hoy lo que queremos es desempacar un poco cómo esa programación nos afecta ya en la vida adulta. Y más importante, ¿qué propone el libro para, digamos, reentrenarnos y abrazar la valentía por encima de la perfección? Es que ese es el punto clave. El análisis de Saujany no es solo una reflexión personal, ¿sabes? Lo plantea como un diagnóstico cultural, con consecuencias súper tangibles. Claro, no es una idea al aire. Para nada. Ella dice que este condicionamiento impacta todo, desde las carreras que elegimos, evitando campos como, no sé, la ciencia o la tecnología, no por falta de capacidad, sino por miedo a no ser la mejor desde el arranque. El miedo a no dominarlo al instante. Exacto. O la dificultad para negociar un salario, o para algo tan simple como decir no. El libro, al final, se presenta como una guía, casi un manual para desmantelar todo eso y construir un hábito nuevo, el de ser valientes. Me encanta esa idea de manual, porque sugiere que no es algo fijo, sino que se puede desaprender. A ver, entonces, vayamos al corazón del asunto. ¿Cuál es el problema central que el libro intenta resolver? El problema es lo que ella llama, y la frase es potente, la tiranía del perfeccionismo. La tiranía, wow. Sí. Sostiene que esa búsqueda constante de la perfección no es una meta sana, sino una jaula. Es una jaula que nos paraliza. ¿Paraliza en qué sentido? En el sentido de que el miedo a no ser suficientemente buenas, el miedo a cometer un error, a que nos juzguen, pues nos lleva a no tomar riesgos, a callar nuestras ideas y al final a vivir vidas mucho más pequeñas, menos audaces de lo que podríamos. O sea, es una llamada a la acción para salir de esa jaula. Exactamente. La idea de la perfección como una tiranía es muy fuerte. Suena menos a un ideal y más a una carga. Pero el libro no se queda en el diagnóstico, ¿verdad? Propone una solución. He oído hablar mucho de su concepto del músculo de la valentía. Sí. Suena un poco abstracto. ¿Cómo se supone que empecemos a construirlo? ¿Se trata de hacer, no sé, actos heroicos? No, para nada. Y esa es la genialidad de su propuesta. Es todo lo contrario. No se trata de saltar de un avión. Se trata de un entrenamiento diario, de pequeños actos. ¿Pequeños como qué? Pues mira, el músculo de la valentía se ejercita haciendo cosas que nos dan un poquito de miedo, pero que no nos rompen. Puede ser algo tan simple como levantar la mano en una reunión para hacer una pregunta, aunque te tiemble la voz. Sí, totalmente. O mandar un correo con una idea que no está 100% pulida. O admitir que no sabes algo. Cada uno de esos pequeños actos es como una repetición en el gimnasio. Fortalece ese músculo y poco a poco va reconfigurando la respuesta de tu cerebro. Pasas del no puedo fallar al puedo intentarlo. Entiendo. Es un cambio de foco. No es el resultado, es el proceso. Pero antes de meternos de lleno en el cómo, creo que es clave entender el porqué de ella. O sea, esto no es solo teoría para Resmaa Saujany, ¿cierto? Su propia historia es la columna vertebral de todo. Absolutamente. Su historia personal es la encarnación de su filosofía. Imagínate, a los 33 años, sin ninguna experiencia política, decide postularse para el Congreso de los Estados Unidos. Una locura. Una locura total. Se enfrentaba a un candidato que ya estaba en el cargo, una figura súper establecida en Nueva York. Era una apuesta, casi imposible. ¿Y qué pasó? El resultado fue brutal. No es que perdiera por poco. Fue, y estas son sus palabras, aplastada. Sacó solo el 19% de los votos, un fracaso público humillante en televisión. Es increíble. Yo creo que la mayoría de la gente se escondería después de algo así, o cambiaría de carrera, no sé. ¿Qué hizo que esa experiencia se convirtiera en un punto de partida para ella, y no en un final? Ahí está el giro de guión que define todo su trabajo. En lugar de verlo como una vergüenza, lo reenfacó.
Lo vio como su primer gran acto de valentía. Qué buena forma de verlo. Y ese fracaso la obligó a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? Y la respuesta no le llegó en un sueño, sino observando. Durante su campaña, al visitar escuelas, notó un patrón que la dejó helada. Las clases de programación y robótica estaban llenas de niños, pero casi no había niñas. ¿Ah? El fracaso político le reveló su verdadera misión: cerrar la brecha de género en el mundo de la tecnología. Y de ahí nace Girls Who Code, su organización. De ahí nace todo. Se convirtió en su laboratorio, donde puso a prueba estas ideas. Exactamente. Girls Who Code fue el crisol. Cuando empezó a enseñar a miles de niñas a programar, se dio cuenta de algo mucho más profundo. ¿Qué observó? Observó un comportamiento que se repetía sin parar. Una de sus instructoras le contó algo increíble. Cuando un niño necesitaba ayuda, le mostraba una pantalla llena de código desastroso y le decía, no sé qué pasa aquí. Ok, normal. Pero cuando una niña pedía ayuda, la pantalla estaba completamente en blanco. Habían borrado todo. Preferían no mostrar nada a mostrar algo imperfecto. Vaya, perfección o nada. Precisamente, ella lo llamó la mentalidad de perfección o morir. Se dio cuenta de que no les estaba enseñando solo a programar, les estaba enseñando a ser imperfectas, a estar cómodas con el error. Claro, porque programar es puro ensayo y error. Es eso, un punto el coma mal puesto y nada funciona. Ese descubrimiento fue su epifanía. Entendió que el problema no era que a las niñas no les interesara la tecnología, el problema era que las habían condicionado a un nivel de perfeccionismo tal que el proceso de aprendizaje, que es frustrante por naturaleza, les resultaba intolerable. De ahí salió su charla TED y finalmente este libro. De ahí salió todo el movimiento. Esa experiencia de las niñas con las pantallas en blanco es un ajá brutal. Demuestra que este condicionamiento empieza increíblemente temprano. ¿Cómo explica el libro las raíces de esto en la infancia? Lo ilustra con anécdotas y estudios que son, potentísimos. Uno de los más recordados es un experimento donde a un grupo de niños y niñas les daban una limonada a la que, a propósito, le habían echado sal. ¡Sal! ¡Qué horror! Era asquerosa, claro. Los niños, sin dudarlo, hacían una mueca y decían, ¡guácala! Esto es horrible. Lo que haría cualquiera. Pero las niñas, en su mayoría, sonreían educadamente y se la bebían, para no herir los sentimientos de los investigadores. ¡Qué imagen tan reveladora! No es solo ser educada, es poner la comodidad del otro por encima de tu propia experiencia. ¿Y cómo conecta ella eso con la mentalidad que desarrollamos de adultos? Lo conecta directamente con la investigación de la psicóloga Carol Dweck sobre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Ah, sí, conozco ese concepto. Pues ella argumenta que a las niñas se nos educa abrumadoramente en una mentalidad fija, es decir, la creencia de que nuestras habilidades son innatas. O eres inteligente o no lo eres. Claro, al elogiarnos por ser listas o buenas. El peligro de eso es que si tu valor está en ser lista, cualquier cosa que desafíe esa etiqueta se convierte en una amenaza. Una amenaza existencial casi. Justo. Evitas el desafío, pero no por pereza, sino por miedo. Miedo a que un fracaso demuestre que, en realidad, no eras tan lista. Por eso muchas mujeres brillantes se quedan en su zona de confort, en trabajos donde saben que son buenas, en lugar de aspirar a roles que las obligarían a aprender y, claro, a fallar en el proceso. Es un mecanismo de autoprotección que al final te limita. Totalmente. Y supongo que esa mentalidad se solidifica en una serie de mitos en la vida adulta, ¿no? El libro habla de eso, como la idea de que cuando todo sea perfecto, seré feliz. Sí, y ataca ese mito de frente. Desmonta la fantasía del seré feliz cuando consiga el trabajo perfecto, la pareja perfecta, el cuerpo perfecto. La lista interminable. Exacto. Ella dice que esa búsqueda nos lleva a construir vidas que se ven muy bien en Instagram, pero que por dentro se sienten vacías, agotadas, porque las decisiones no vienen de un lugar auténtico, sino del miedo a la desaprobación. Es muy cierto. Y aquí hay una de sus ideas más potentes. Ella dice algo como, la perfección puede parecer lo correcto para momentos fugaces, pero la valentía nos impulsa a través de los tiempos difíciles. La vida es imperfecta, es caótica. La perfección es una armadura demasiado rígida. La valentía, en cambio, es la herramienta flexible para navegar ese caos. Me gusta esa metáfora de la armadura. Protege, pero también aísla.
y no te deja mover. Entonces, si el perfeccionismo es la prisión, la solución es redefinir por completo qué significa ser valiente. No es ser un superhéroe. No, para nada. Es algo mucho más cotidiano. Ella insiste en que la valentía no es un rasgo de personalidad ni algo biológico de los hombres. Es una habilidad que se practica. Y la redefine en actos muy concretos. Muy concretos y poco glamurosos a menudo. Valentía es pedir ayuda cuando estás sobrepasada, en lugar de fingir que puedes con todo. Es admitir un error en el trabajo sin que se te caiga el mundo. Es decir, no sin dar mil excusas. Uf, esa es una grande. Es alzar la voz en una reunión para compartir una idea que todavía no está perfecta. Es apoyar públicamente a otra mujer. Cada uno de esos actos es una elección consciente entre la ruta segura y la ruta audaz. Me viene a la mente una cita que ella usa de Anna Snin que parece que lo resume todo. La vida se contrae o se expande en proporción a nuestra propia valentía. Esa cita es el corazón del libro. Te cambia el objetivo por completo. El objetivo de la vida no es evitar el fracaso, es la expansión. Y la expansión solo ocurre cuando sales de lo cómodo. Es una llamada a la acción muy directa. Sí, su frase es momento de dejar de perseguir la perfección y comenzar a ir en pos de la valentía. No es solo una frase bonita, es una estrategia práctica. Te libera de un estándar imposible y te da un objetivo que sí puedes construir día a día. De acuerdo. Si unimos todas las piezas, el panorama es bastante claro. Partimos de un condicionamiento infantil hacia la perfección, que nos mete en una mentalidad fija y en un miedo al fracaso que paraliza. Exacto. Y la solución que propone es un reentrenamiento consciente, ejercitando ese músculo de la valentía con pequeños actos cotidianos hasta que se haga un hábito. Si tuvieras que destilar todo el libro en una sola idea transformadora, ¿cuál sería? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que la idea más poderosa y liberadora es que no tenemos que esperar a sentirnos valientes para actuar con valentía. Eso es clave. Es que casi nunca funciona así. La acción va primero que el sentimiento. Es al hacer la cosa que te da miedo que generas la evidencia para tu cerebro de que eres capaz. Y esa evidencia es la que construye la confianza. El sentimiento viene después. El sentimiento viene después. El libro propone un cambio radical en la pregunta que nos hacemos ante un desafío. La mayoría nos preguntamos, ¿puedo hacerlo perfectamente? Sauyani nos dice que cambiemos esa pregunta por ¿soy lo suficientemente valiente para intentarlo? Soy lo suficientemente valiente para intentarlo. Es un mantra poderoso. Es que ese simple cambio de guión, según ella, tiene el poder de alterar por completo la trayectoria de una vida. Toda esta conversación me deja con una reflexión final, como un experimento mental. El libro nos invita a celebrar nuestros fracasos, a verlos no como una vergüenza, sino como insignias de honor, la prueba de que nos atrevimos. Sí, como medallas. Exacto. Así que me pregunto, ¿qué pasaría si, por un tiempo, por una semana, cambiáramos el objetivo? Si el objetivo no fuera conseguir el sí, el ascenso, la aprobación, el éxito, sino simplemente coleccionar pruebas de que fuimos valientes. Postular ese trabajo que parece un poco grande, proponer esa idea loca en una reunión, tener esa conversación difícil. ¿Qué descubriríamos de nosotros mismos si empezáramos a celebrar el intento y no solo el resultado?